Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la palabra del Señor, sobre la palabra de Dios desde el Evangelio de San Mateo. Nuestro estudio bíblico es sobre la teología de San Mateo. Estamos viendo nosotros y profundizando el capítulo 8 y el capítulo 9. Le llamamos los hechos del reino. Y al hablar de los hechos del reino, también nosotros estábamos hablando de las acciones, es decir, cómo Dios actúa en la vida del hombre, cómo Dios se manifiesta dentro del contexto histórico del hombre. Entonces, veíamos nosotros estos milagros, o sea, cuando estamos hablando de los hechos, cuando estamos hablando de estas acciones de Dios para la construcción del reino, nos trae a colación estas tres secciones. Decíamos, hay una división de tres partecitas, tres ciclos en que van apareciendo cada uno de ellos que nos ofrecen también tres milagros. Este primer milagro que nosotros habíamos hablado en el curso anterior, los que quieran pueden mirar en nuestra biblioteca YouTube Ñande Yarañe Nuevo Testamento y van a encontrar, ¿verdad?, de los días anteriores en que nosotros estábamos hablando y diciendo sobre la curación de este leproso, la curación del leproso que se acerca. Jesús primero, que está en sintonía, decimos, muy profundamente con Dios. El bajar de la montaña significaba eso. También la gran multitud que le sigue a Jesús, ese elemento continuo que nos narra el evangelista para decirnos que verdaderamente la multitud, es decir, es la comunidad la que está interesada y la que está buscando ese milagro de parte de Dios. Y luego el leproso que
significa para nosotros una comunidad enferma, que significa el pecado que desfigura al hombre. Entonces peñan de yara lo igual que señan de hina de bueno, va ella va a para la pepe huerecoajina. Y ese es el pecado, ¿verdad? Y eso es lo que nos desfigura, eso es lo que nos deja entonces sin ese rostro, vamos a decirlo de esa manera, que podemos identificar al cristiano con ese rostro que está presentando, ¿verdad? Entonces cuando uno está desfigurado, evidentemente que no le podemos ni conocer. Yo recuerdo, y les voy a contar una situación, ¿verdad? Una anécdota que me pasó, ¿verdad? Pero cuando eso era chiquitito, a ver un poco, estamos en el año 1979, si no me equivoco, ¿verdad? 79 fue el famoso hundimiento de Miriam Adela. Creo que fue 79. No estoy recordando bien. Bueno, febrero. 10 de febrero. Bueno, entonces, como yo soy de Concepción, entonces conozco la situación porque justamente ese sacerdote que falleció ahí, un reverendo padre Paplin, que venía de su ciudad, trabajaba como misionero en Puerto Sastre, creo que estaba en esa oportunidad, ¿verdad? Y él estaba viajando y se quedó esa noche porque Miriam Adela quedó ahí en Concepción, como siempre hacían los barquitos. Llevaba contento él porque pasó por casa, incluso ahí celebramos esa noche mientras desembarcaba, ¿verdad? Porque el barco se quedaba no sé cuántas horas, cargaba cosas, etc. Bajaba y después subía la gente. Lo que sí que tenía que zarpar como que a la medianoche, a las 11 de la noche. Y justamente ese accidente sucedió, ¿verdad?, en la madrugada. Bueno, y entonces, después del desastre, porque para encontrar los cuerpos, etcétera, etcétera, muchos iban apareciendo después. Y muchos de esos cuerpos fueron a parar en la fosa común allí en Concepción. Y nosotros, evidentemente, que cuando llegaron y después fuimos y acompañamos, ya todos éramos curiosos, y ahí se podía ver, ¿verdad?, lo desfigurado, ¿verdad?, que te deja en este sentido era de las personas ya ahogadas, muertas, hinchadas, comidas incluso por las pirañas, muchas de ellas así. Entonces, el rostro desfigurado. Y eso me hace acordar, yo cada vez que leo este pasaje y entonces entro un poco en sintonía, ¿verdad? Porque eso me causó mucha mayor impresión, ¿verdad? Que incluso también si uno visita aquí en el hogar ese Santa Isabel, ¿verdad?, de Zapucay, también uno puede visitar, están nuestros hermanos leprosos, y sería bueno también acercarnos y acompañarles un poco esta enfermedad que te va desfigurando. Y uno ve también, esos caruñas de ¿verdad?, esta enfermedad en los huesos, la carne. Y bueno, es así el pecado. Eso es lo que aquí te está queriendo prácticamente enseñar. Esto es un libro pedagógico y que te está haciendo una comparación y te está diciendo, mira, la situación del pecado es aquella situación que te desfigura, que ya no eres reconocido como hijo de Dios, que no eres reconocido como cristianos. Entonces, cuando te presenta, y claro, el judío en este caso conocía muy bien lo que significaba, porque incluso el leproso era considerado un impuro y se le dejaba fuera de la ciudad, no podía entrar, no podía estar en contacto con la población. Tenía que estar alrededor, dice, de las ciudades, de los pueblos. Y encima tenían una campanita ahí. Y cuando alguien se acercaba o ellos mismos se estaban acercando, estaban por ahí pidiendo comida o alimento que la gente le dejaba en un lugar y ellos iban y recogían, ¿verdad? Entonces tenían que estar gritando, impuro, impuro soy, aníque ya te llave, aníque peyú, tengo la enfermedad, ¿verdad?, de la lepra. Y bueno, y entonces esto es lo que entonces nosotros podemos entender, ¿verdad? Y el judío lo entendía muy bien. Por eso que también cuando terminaba ese pasaje, es muy interesante, en el versículo 4 dice, Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Le sirva de testimonio. Es decir, tiene que haber ese testimonio de una reinserción dentro de la comunidad.
Y entonces esa multitud que acompaña a Jesús de cierta manera es la comunidad que nos representa a nosotros y que también se vuelve responsable o tiene que ser responsable para aceptar de nuevo dentro de la comunidad a la persona que debe reinsertarse a la comunidad cristiana. Y es importante esto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque está llamando a un acompañamiento y a una responsabilidad comunitaria. Y esto vamos a ir mirando más y vamos a ir profundizando también en estas propuestas de los milagros que Jesús hace. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Francisco se reunió con Fidesco, organización nacida en Francia en 1980 tras el Sínodo de la Familia. Tiene 2.000 voluntarios y coordina unos 50 proyectos de solidaridad en países necesitados. Vi incoraggio a perseverare su questa strada, rimanendo radicati nella dottrina sociale della Chiesa. È più che mai importante oggi che i fedeli di Cristo siano testimoni di tenerezza y de compasión. El Papa les pidió que no pierdan de vista la misión evangelizadora que debe caracterizar al cristiano para no convertirse en ONG. Vi invito, quando siete nel vivo della vostra missione, con la vostra relazione personale al Signore e con la vostra vita di fede, a conservare intatto lo stupore, il fascino, l'entusiasmo di vivere il Vangelo della fraternità. Al final del encuentro, los voluntarios y representantes de la Fundación despidieron al Papa de este modo. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús
les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. King is calling you. He's filling your cup. The King is calling you. He wants to share his bread. They say he's calling you, so don't hold too shame. They say he's calling you, and his kingdom has heard your name. The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come. The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come. His kingdom has heard your name. He has set the table and a place with your name. He has prepared his banquet. You're his honored guest. So come to his table. He's waiting for you. He's giving you favor. And today you're his honored guest. And today you're his honored. They say he's calling you. So come, so come. The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come. So stop laying in the dust, you will sit next to him. So stop eating from crumbs, you will eat next to the King. So stop laying in the dust, you will sit next to him. So stop eating from crumbs, you will eat next to the King. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Nosotros estamos entonces reflexionando desde el Evangelio de San Mateo. Al reflexionar el Evangelio de San Mateo estamos mirando sobre todo su teología, ¿verdad?
No entramos mucho aquí en el aspecto exegético, pero sí más o menos algunos de los elementos esenciales y fundamentales que nos ayuden después a llegar a una teología, y lo que después cada uno de nosotros tiene que hacer en la medida en que va entendiendo la palabra de Dios es la aplicación, es decir, de una exégesis profunda entonces a la aplicación en nuestra propia vida. Por lo tanto, así de su seguimiento ahora el Señor nos habla en lo que viene a continuación. Capítulo 8, del 18 al 22. Miramos un poco lo que nos dice, cómo tiene que ser. Entonces, después de la curación de Pedro, viene varias intervenciones, varias curaciones. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y él con su palabra expulsó a los espíritus y curó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Esto también es importante que tengamos en consideración, ¿verdad? Aquí viene como un colofón, es decir, como una pequeña conclusión que nos señala, que nos muestra cómo Dios actúa en nuestra vida, cómo Dios actúa y cumple con lo que Él había prometido, ¿verdad? Que es justamente en el Antiguo Testamento, porque aquí tenemos que mirar el otro factor fundamental de la palabra de Dios, que es el cumplimiento de las profecías. Y entonces por eso San Mateo también utiliza aquí. Entonces dice, Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras debilidades, como estaba escrito entonces en el Antiguo Testamento, sobre todo el profeta Isaías. Estamos en el capítulo 53, 4 de Isaías. Y ahora viene el seguimiento, es decir, las exigencias. Si nosotros nos adherimos a Jesús, si nosotros decimos, bueno, verdaderamente, Señor, después de esa propuesta que tú nos habías hecho al inicio, esa propuesta que tú nos habías dejado para que nosotros podamos tomarlo en consideración, hayamos estudiado, mirado, entendido, entonces ahora vamos a ver. Y nos has mostrado el poder, porque esa sección de los milagros justamente es para decirnos, esto es lo que Dios realiza en la medida en que nosotros asumimos esta propuesta que Él nos está ofreciendo. Entonces, esta es la ventaja que recibe el cristiano que vive profundamente el cristianismo. Y ahora vienen las exigencias. ¿Cómo entonces tenemos que vivir? ¿Vamos a adherirnos? Sí, vamos a adherirnos. Y entonces, ¿cómo nosotros tenemos que vivir esta exigencia de esta vocación apostólica? Al verse rodeado de tanta gente, Jesús mandó a sus discípulos que cruzaran a la otra orilla. Entonces se aproximó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya antes a enterrar a mi Padre. Pero Jesús le respondió, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, esta es la exigencia, queridos hermanos, queridos amigos, que Jesús ahora nos pone. Entonces comprendemos que el seguimiento de Jesús, estamos entonces en un campo de milagros, ¿verdad? Pero ahora vienen las exigencias. El campo del milagro en donde Jesús nos ofrece todo, donde parece que viene todo desde lo externo, pero que sin embargo está pidiendo fe, está exigiendo de parte de nosotros que podamos seguirlo, pero este seguimiento tiene que ser un seguimiento auténtico. No puede ser un seguimiento simplemente porque veo caramelito, porque veo dulce de leche. Todo es alegría, todo es lindo, todo entonces es nada más que recibir desde afuera. No. Entonces estamos en un campo de milagros, ir con Jesús parece que ha de ser como una especie de triunfo sobre el mundo, dominio de las cosas. Parece que todo va a ser fácil.
parece que todo es tranquilo, ¿verdad? Como yo le estaba diciendo. Sin embargo, va a venir algo que nos va a exigir, algo que nos va a costar. De repente, entonces, se nos viene esta paradoja. El mismo Jesús de los milagros se presenta para sus seguidores como el Señor de la pobreza, el abandono y la impotencia. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Entonces este mismo Jesús, ¿verdad?, que tenía toda la potencia para hacer todos los milagros, ahora, sin embargo, cuando alguien le dice, ¿verdad?, se le aproximó un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde vayas. Me entusiasmas en día y nada más y nada menos que es un escriba. Y entonces él le dice: maestro, te seguiré a donde vayas. La respuesta de Jesús es tajante y también es desconcertante para nosotros. Como decíamos recién, este que tiene todo el poder, este que puede sanar, este que puede curar. Y entonces, ¿cómo es la situación? ¿Cómo es? Yo que le quiero seguir, yo que me quiero ir con él. Jesús, sin embargo, le respondió: los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Entonces, ni que ni entusiasmas, ni te ayuda porque pensás que todo es comodidad, que todo es tranquilidad, que todo es entonces simplemente aquí recibir desde afuera, recibir o alguien que hace todo por vos. No, Señor. Incluso se presenta, o sea, Jesús se presenta como el Señor de la pobreza, el Señor del abandono y el Señor de la impotencia. O sea, yo no te puedo ofrecer nada, porque los zorros, te das cuenta que no tienen entonces una madriguera, y el Hijo del Hombre así también no tiene un lugar donde recostar la cabeza. Entonces no tiene donde reclinar la cabeza, le dice, ¿verdad? A pesar de todo y sin ofrecer ventaja externa, igual a pesar de esto, Jesús va a seguir llamando. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Frente a ti, todos mis temores se disipan como niebla al amanecer. Frente a ti, todos mis errores se vuelven llanto cuando al fin puedo entender que siempre estás, sin importar mi condición. Solo me pides que descubra todo tu amor. Frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. A ti, todos mis temores se disipan como niebla al amanecer. Frente a ti, todos mis errores se vuelven llanto cuando al fin puedo entender que siempre estás, sin importar mi condición. Solo me pides que descubra todo tu amor. Frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta teología de San Mateo. Qué importante, qué interesante es entonces Jesús que va a calmar esta tempestad.
pero el evangelista mismo nos dice, ¿verdad? Que apenas se suben a la barca, de pronto, dice, se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Fíjense que este es verdaderamente un género literario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la realidad, y no hay que buscar muchas explicaciones, ¿verdad? Conociendo ese lago es calmo. Tiene 21 kilómetros de largo y 12 kilómetros de ancho, el lago de Genesaret. Yo estuve ahí 10 años, por lo tanto, hay guapo, nave. Y entonces es un lago, pero verdaderamente en la calma total. Entonces, en todo caso, cuando hay un poco de viento, las olas así se mueven un poco, pero así como te muestra aquí, te dice, lo de pronto se desató en el mar una tormenta tan grande y grande. O sea, esta tormenta tan grande se está refiriendo, queridos amigos, a esa tormenta de nuestra vida, a esa tormenta que nosotros le estamos diciendo y le estamos llamando la lucha escatológica. Upean imagina la tormenta para el autor sagrado. Nosotros encontramos en otros pasajes también con respecto a las tormentas, ¿verdad? Del 8, 23, 24, como nosotros aquí ya hemos visto, en primer lugar, ¿verdad? De San Marcos. Después también encontramos en otros lugares, y vamos a mirar un poco, San Mateo mismo te vuelve a hablar en el capítulo 24 de la tormenta, ¿verdad? Que se desata o que encontramos. El capítulo 24, versículo 7. Vamos a mirar un poco. Dice lo siguiente: en efecto, se levantará nación contra nación y reino contra reino. En muchas partes habrá hambre y terremotos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es lo que le llamamos el seísmo. Seísmo y seína. Se mueve la tierra, el sismo, de ahí viene, ¿verdad? Terremoto. Entonces, ¿viste? Te vuelve a hablar de tribulaciones, te vuelve a hablar entonces de problemas que están existiendo en la comunidad en ese momento. Tenemos también en el 27:54, vamos a mirar un poco en el 27:54 de San Mateo, siempre estamos, ¿verdad? Entonces dice lo siguiente: el centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. De nuevo, el sentido escatológico, el terremoto, el seísmo que nosotros encontramos. Y así, por ejemplo, también vamos a mirar un poco en el 28:2 de San Mateo, nos habla también ya casi al final. De pronto, dice, se produjo un gran temblor de tierra. El ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Entonces, eso es lo que encontramos en la Biblia, ¿verdad? Con respecto al seísmo, lo que significa esa lucha escatológica, el mover la piedra, que significa, en este caso, era el que cubría, ¿verdad?, el sepulcro. Sin embargo, dice el ángel que mueve la tierra. Todo un terremoto, el ángel que baja. O sea, son géneros literarios, queridos hermanos, que nos están mostrando y nos están diciendo la lucha escatológica. Nuestra propia lucha es ecopea. El escatón es buscar la finalización. Escatón es lo final de nuestra propia vida. Entonces, esa lucha escatológica significa nuestra propia lucha contra nosotros mismos hacia el sentido y el final de nuestra propia vida. ¿Qué sentido le damos a nuestra propia existencia? Pega la dice ahí. El seguimiento, por lo tanto, queridos amigos, según esta expresión de esta narración, es peligrosa. El seguimiento es muy peligroso, no es fácil. El seguir a Jesús siempre es doloroso, es difícil, nos cuesta. La carencia de fe se ha traducido entonces en miedo. Tenemos carencia de fe, nos falta fe, pero en esa carencia de fe principalmente se traduce en miedo.
porque ahí es donde ellos comienzan a gritar. Fíjense, mientras tanto, Jesús dormía. Aquí te da otra expresión, ¿verdad? Un Jesús tranquilo, un Jesús que no se incumbe, un Jesús entonces que no se asusta, un Jesús que no tiene miedo. Acercándose a él, sus discípulos lo despertaron diciéndole, y aquí viene entonces la consecuencia de la falta de fe. Esto es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos faltos del Señor. Sálvanos, Señor, nos hundimos. Sálvanos, Señor, nos hundimos. Y la respuesta de Jesús justamente va a ir directamente a esta situación. ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Aquí entonces está el subrayado, queridos hermanos. La enseñanza de este pasaje, ¿verdad?, del Evangelio de San Mateo es con esta pregunta que Jesús está haciendo al auditorio. Es decir, esta pregunta nos está haciendo a nosotros. ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Y no es porque tenemos miedo en el sentido de que, ay, ¿quién es el que se nos viene encima? Sino que tenemos miedo en el sentido de que nosotros mismos no somos dueños de nuestro propio caminar, de nuestra propia existencia. Nos sentimos inseguros. Y entonces la pregunta que tenemos que responder, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Y levantándose increpó al viento y el mar, y entonces sobrevino una gran calma. Los hombres se decían entonces llenos de admiración, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? El viento y el mar le obedecen. La carencia de fe, entonces, queridos amigos, se traduce en este miedo. Es difícil, por lo tanto, mantenerse en este camino. No es fácil. Vamos a encontrarnos siempre con la dificultad de la perseverancia. Yandeco esta vez seña moñe puno aye pape pape peñandera pe ruane upe peñane cane ayeva. Y no llegamos entonces a comprometernos totalmente para llegar hasta el final. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos.
La Cuaresma, queridos amigos, es el camino y el proceso que Dios nos regala durante este tiempo para un encuentro personal con Él, que significa la resurrección. La resurrección significa anástasis, es decir, volver a mirar hacia adelante en nuestra vida, en lo elemental, en lo fundamental. Mirar bien lejos, queridos amigos, y no quedarnos en lo bajo, no quedarnos en lo elemental. La misión de Jesús es anunciar el reino de Dios. Pero para eso debe prepararse. Tiempo de Cuaresma. Entendemos entonces, queridos amigos, lo que significa este tiempo de conversión, este tiempo de sensibilización. La Iglesia nos pone 3 elementos fundamentales: oración, ayuno y limosna. Jesús, para iniciar su misión, necesita rezar, necesita sensibilizarse, necesita conocer la realidad de su pueblo. Y luego, empujado con la gracia del Espíritu, sensibilizado ante la necesidad de los demás, comienza a predicar y anunciar el reino de Dios. Cuaresma, tiempo de preparación, tiempo de oración, tiempo de sensibilización. El color morado, queridos amigos, nos acompaña durante todo el tiempo de la Cuaresma, que significa penitencia, que significa para nosotros abstinencia, significa para nosotros un empeño ante los sufrimientos de la vida, pero para llegar a nuestra resurrección. No nos olvidemos que la vida cristiana es tomar la cruz cada día, pero para llegar a la resurrección. Nuestra vida cristiana no es simplemente dolor, sufrimiento, sino que desde el vencer la cruz, tomando nuestra propia cruz, vencemos todo lo que es pecado, todo lo que es negativo, para ser personas nuevas, para tener una familia nueva, resucitada, para tener una nación que cambia y que es diferente, porque nos dejamos tocar por Dios, es decir, porque nos convertimos. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañé en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Aquí en la Eucaristía yo estoy para ti. Quiero habitar en ti, que tú vivas en mí. Soy alimento que la vida eterna da, soy de ti, para ti. Si estás cansado, en mí puedes descansar. Si estás perdido, en mí tienes un hogar. Si estás hambriento, yo te quiero alimentar. Ven a mí, ven a mí. Tomen y coman todos de mi cuerpo. Tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. En lo sencillo me he querido yo quedar. Estoy realmente aquí en la fracción del pan. No tengas duda, ven, te puedes acercar, soy de ti. Vive en mí. En medio de la prueba, en mí puedes confiar. Si estás herido, yo te puedo restaurar. Si estás sediento, yo te quiero hoy saciar. Ven a mí, ven a mí. Tomen y coman todos de mi cuerpo. Tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he
vuelvas a acercar. Quiero habitar en ti, que tú vivas en mí, en plena intimidad. Tomen y coman todos de mi cuerpo, tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna, que he sellado con mi sangre en la cruz. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Mateo, sobre su teología. Y estamos viendo este segundo milagro de la segunda sección, capítulo 8 y capítulo 9. Son 3 milagros en cada uno, ¿verdad?, de lo que se nos presenta aquí, de estas secciones. Es interesante. Los 3 primeros era sobre ese leproso, después enseguida el sirviente del centurión, después ya viene la suegra de Pedro, y desde ahí se te lanza el seguimiento, ¿verdad? Porque todos nosotros podemos mirar y decir, todo es caramelito, había sido Jesús, ya papá, milagro, milagro, milagro. Entonces ya viene un escriba y todo entusiasmado y le dice a Jesús, Señor, te seguiré a donde vaya. Espera un poquitito, cálmate. ¿Cuáles son mis exigencias de la vida cristiana? Porque cristiana viene de Cristo, del seguimiento de Cristo. Y les dice, mira que los zorros tienen una madriguera donde por lo menos pueden ir a dormir. Pero el Hijo del Hombre, en mi seguimiento, yo no tengo ni dónde reclinar la cabeza. Es decir, es una austeridad total. Es un abandono, un abandonarse, ¿verdad? Es una impotencia total, la vida del cristiano, porque se encuentra, ¿verdad?, ante la realidad del mundo con la que tiene que luchar. Y seguir a Jesús es eso. Y lo que viene a continuación es entonces, de cierta manera, ese primero que se nos presenta, ese primer milagro, nos habla de la tempestad calmada. Se nos presenta a un Jesús con el poder, con la fuerza de que puede cambiar, puede tranquilizar, puede darnos vida, pero vida auténtica. Pero, Jesús que está dormido, dice, allí en la barca. Hasta que uno se da cuenta que cuando está en plena tormenta, en plena situación de dificultad, entonces ahí, dale, que nos hundimos, sálvanos, Señor, que nos hundimos. Decíamos que aquí encontrábamos este elemento fundamental. Y después, la curación de los 2 endemoniados de Gadara. Aquí nos está queriendo decir el autor sagrado, San Mateo, que el problema lo tenemos nosotros por dentro. Porque fíjense que estos endemoniados están saliendo, dice, de sus propios sepulcros. Salir del sepulcro significa salir de la propia vida, allí donde se encuentra el muerto. ¿Dónde está el muerto? El muerto está dentro de nosotros, queridos hermanos. El daimón significa eso. Entonces hay que despertarle a Jesús para que justamente ante su presencia, que nos decía también, porque el daimón, el encontrarse con Jesús, lo primero que hace es interpelar. Interpelar quiere decir peñande yara renonde peñande ñañemoino. Peñande yara enseguida ñanereno. ¿Y a dónde nos llama? Aquí. Nos llama a la conciencia. El que se acerca a Dios, el que se acerca a Jesús, ciertamente es interpelado en su vida, en su conducta. ¿Por qué es que muchas veces, queridos hermanos, muchos no quieren ir luego a la iglesia, no quieren acercarse, no quieren confesarse, no quieren comulgar? Es porque su propia conciencia le está diciendo que el acercarse a Dios, el acercarse a los sacramentos es una interpelación de Dios.
¿Se acuerdan que justamente, y esto volviendo un poco al Antiguo Testamento, en nuestro curso bíblico también del Antiguo Testamento, cuando habíamos estudiado sobre el libro del Éxodo, nos decía que el templo, cuando le pide Dios a Moisés el construir el templo, tenía una finalidad importantísima: reunir a todos, toda la comunidad, a todos, nadie tenía que faltar. Y él decía, en el templo, yo mismo personalmente, decía el Señor, les voy a hablar desde el arca de la alianza. Desde el arca de la alianza yo les voy a hablar. Pero era y porque dice desde el arca de la alianza les voy a hablar, porque ahí pues se encontraban los mandamientos de la ley de Dios. Si el Señor te habla del arca de la alianza, quiere decir que Dios te comienza a hacer preguntas, una evaluación. Amar a Dios sobre todas las cosas. No tomar su santo nombre en vano. Santificar las fiestas. Honrar padre y madre. Cuando llega, por ejemplo, no robarás. Entonces te está interpelando. Y como todos estamos ahí, nadie se puede escapar, ¿verdad? Porque si a mí me pregunta y me dice, che, no robarás, hace mondaina, la gente entera está igual. Porque todos sabemos quiénes somos ladrones y qué estamos haciendo. Todos sabemos cuando alguien está metiendo en la lata la mano o faltando la plata. Doye ya puedo lo lleva. Doye yo voy la pojoye yo va. No ni construir lo ni construir. Vengo 5 metros en Aguilán de asfalto a 4 metros y medio metro por el monda. Y así, ¿verdad? O sea, todo eso. Entonces, no te robamos 100.000 y no es robar esto, aquello, ¿verdad? Nosotros unas veces le encarcelamos al que robó una gallina, pero a todo eso que nos están fundiendo a la nación, al futuro, ¿verdad? De nuestro país, al futuro de nuestra gente, al futuro verdaderamente de lo que somos nosotros como comunidad. Humiaga tú tranquilo, dueños y señores, ¿verdad? Bueno, entonces la palabra de Dios, por eso dice, todos tienen que reunirse en el templo. Y se dan cuenta entonces, ¿por qué aquí el demonio, verdad? Es el que está gritando, ese que está endemoniado. Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. Mañana a toina. Anda ahí le gustó la ña de dueña, peñan de yara, ñan de no y nos ahí donde, bueno, ¿en qué lugar estás vos? ¿Cómo estás vos? ¿Qué estás haciendo vos? Y entonces nos encontramos ante el Señor que nos interpela. Y esto es lindo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios va directamente entonces. Lo que importa aquí es la victoria de Jesús, por lo tanto, sobre las fuerzas enemigas. Y nos vuelve a decir quién es ese, porque el demonio lo conoce. ¿Qué tienes que ver tú con nosotros, Hijo de Dios? Nos vienes a martirizar antes de hora. Queridos amigos, pidamos esa gracia al Señor, sobre todo esa gracia de poder responder a lo que Él nos está pidiendo para ser verdaderamente buenos cristianos, para responder a esa vida que es la vida cristiana, de acuerdo a lo que Él nos exige verdaderamente. Y bueno, queridos hermanos, nos despedimos por el día de hoy. En este curso bíblico estamos mirando la teología de San Mateo. Es una teología maravillosa. Ciertamente que lo hacemos así un poco en forma superficial, no vamos a lo profundo, pero por lo menos nos tiene que servir como un marco general para dar pasos concretos de una conversión en nuestra propia vida. Volvemos entonces próximamente. Hoy les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más en de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.